Buenos días con todos, bienvenidos todos aquí a nuestro curso por aniversario de la UCI. El siguiente tema que vamos a presentar es sobre nutrición enteral y parenteral del paciente crítico. Este es un tema muy importante porque la terapia nutricional es un componente clave para el tratamiento de nuestros pacientes críticos. Y demos bienvenida a la licenciada Gladys Musayón, la licenciada Gladys Musayón Ramos, la licenciada coordinadora y fundadora del área de USNA, de la UCI, de la unidades del Servicio de Cuidados Intensivos. La licenciada Gladys Musayón es una enfermera especialista en enfermería de cuidados intensivos, es enfermera con especialidad también en cirugía cardiovascular. Muy buenos días con todos. Bueno, les voy a hablar en esta oportunidad sobre la nutrición enteral y la nutrición parenteral en un paciente crítico, puesto que lo primordial para manejar un paciente en la debe ser la parte enteral. ¿Cómo se inicia, no? Cuando un paciente ingresa a la unidad de cuidados intensivos, antes de iniciar, proponer una nutrición artificial, debemos ver y dar la necesidad de nutrición enteral. Tenemos que ver el grado de malnutrición previa, tenemos que ver también el grado de gravedad de la enfermedad aguda con que ingresa el paciente, el tiempo estimado de recuperación. Frente a eso, vamos a recién plantear una proyección a la indicación de una nutrición artificial. ¿Quiénes son los candidatos para iniciar una nutrición enteral? Tenemos a los pacientes normonutridos que no van a ingerir alimentos por más de 7 días o más. Luego tenemos pacientes con pérdida por más del 10% de su peso corporal por enfermedad crónica. Ya el paciente prácticamente entra a la unidad desnutrido. También tenemos pacientes con enfermedad aguda que impide la ingesta adecuada, ¿no? Pacientes que son operados muchas veces por una falla intestinal o un intestino corto, entonces el paciente es un candidato a una nutrición artificial precoz. Tenemos beneficios de la nutrición enteral, ¿no? El beneficio de la nutrición enteral en el paciente crítico ha sido demostrado en varios estudios generalmente que hicieron en España, ¿no? Especialmente se va a iniciar precozmente en las primeras 24 a 48 horas de ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Actualmente está siendo recomendado en todos los protocolos y guías de nutrición, ¿no? Para la práctica clínica. El inicio de nutrición enteral en el paciente crítico con inestabilidad hemodinámica es una decisión controvertida, ¿no? Generalmente no se puede iniciar una nutrición parenteral, fundamentalmente, ¿no? Debido al riesgo de una posible necrosis, una isquemia, ¿no? Intestinal. Luego existen datos de estudios animales frente a los estudios humanos que son casi similares, ¿no? Y hay una hipótesis del beneficio que hay y la seguridad del paciente. Hay varios ensayos, pero que generalmente llegan a la misma conclusión que no es no es significativo. Tenemos un estudio en España, en la unidad de cuidados intensivos coronarios, en el hospital universitario, ¿no? Con estos investigadores, ¿no? Basándose en la experiencia acumulada, ¿no? En sus diferentes estudios, consideran oportuno, ¿no? Describir el modo en que se da inicio al soporte nutricional enteral. Generalmente van a dar inicio dependiendo de la monitorización y de su eficacia de seguridad para poder iniciar la nutrición enteral. Generalmente van a considerar, ¿no? El objetivo de aportar un punto de partida de orientación referencial en lo que uno tiene un proyecto, qué es lo que desea alcanzar y también viendo la causa, o sea, la situación del paciente.
Ahora, tenemos también, ¿no? En su estudio plantean por qué debe iniciar la nutrición enteral, ¿no? Generalmente los pacientes van a iniciar, si están intubados, van a iniciar con sonda nasogástrica y directamente al estómago. Luego tenemos qué objetivo calórico vamos a establecer, ¿no? Basado, por ejemplo, en anteriores estudios, se estableció un objetivo calórico de 25 calorías por kilo de peso y por día. Sin embargo, ¿no? Para pacientes con índice de masa corporal menor a 20 kilogramos por metro cuadrado, se calculó como 25 calorías por kilo de peso ideal, no del peso bajo prácticamente, sino el peso ideal. Para pacientes con índice de masa corporal superior a 30 kilocalorías por metro cuadrado, se estableció 25 calorías por kilo de peso ideal para más un 30% de aporte. ¿Cómo iniciar la nutrición enteral? La nutrición enteral se inició después de comprobar la tolerancia. Se administraron 100 centímetros de agua por sonda nasogástrica a intervalos de 3 horas. En 2 intentos, menor a 200 centímetros de tolerancia, más cuarto día, tolerancia oral, monitoreo cada 6 horas, minimizar el riesgo de aspiración también. O sea, son estos prácticamente los indicadores que van a guiar para poder administrar nutrición enteral en el paciente posoperado de cirugía cardíaca. También sugieren, ¿no? Que la cabecera debe estar elevado 30 grados, un ángulo de 30 grados. También en este estudio dice, ¿no? ¿Cuándo iniciar la nutrición enteral? De acuerdo con las últimas guías publicadas de la Sociedad Española, también dirigida, ¿no? Por Medicina Intensiva Crítica y las unidades coronarias que están interesados en la investigación y ver la necesidad de alimentar al paciente, se considera como un dato importante, ¿no? Los fármacos vasoactivos e inotrópicos, así como los signos de hipoperfusión para poder iniciar una nutrición enteral. ¿Cómo monitorizar la eficacia de la nutrición enteral, no? Los autores también utilizaron balance energético calculado, la diferencia entre las calorías aportadas y las calorías objetivo de forma diaria y acumulada a lo largo de la estancia. También consideraron la tolerancia nutricional, el cociente entre las calorías aportadas y las calorías objetivo. A partir de estos resultados, la eficacia debería valorarse de acuerdo a la individualización de cada paciente, ¿no? Para poder iniciar una nutrición parenteral complementaria si no se puede llegar con esa adecuación de nutrición enteral. También, ¿cómo monitorizar la seguridad de la nutrición enteral? Debe realizarse una definición protocolizada de las principales complicaciones asociadas a la nutrición enteral. Aumento del residuo gástrico, mayor a 500 prácticamente centímetros cúbicos, digestión, distensión abdominal, si el paciente presenta, ¿no? Balonamiento, diarreas asociadas a la nutrición enteral, aspiración de la dieta, si hay mayor, o sea, no ha habido significancia, ¿no? En la absorción y prácticamente se llega a aspirar generalmente el mismo volumen o mayor de residuo gástrico cuando se va a hacer la aspiración luego de una administración por vía enteral. También tenemos que considerar, ¿no? Los síntomas también sobre la alarma de una isquemia intestinal, ¿no? Eso sería la última monitorización en este caso de este estudio. ¿Qué dice según la FELAMPE, que es la Federación Latinoamericana? No dice, la atención nutricional es una necesidad impostergable, ¿no? No podemos programar como un supuesto que sí o no le administro, no. Es una necesidad impostergable.
tenemos que darle la nutrición al paciente, para todo paciente, ¿no? El soporte nutricional es obligatorio para todo paciente malnutrido o en riesgo de malnutrición. La finalidad del mismo es brindar y satisfacer las necesidades del organismo, aportando los nutrientes precisos, cuantitativa y cualitativamente, ¿no? De forma oportuna. Entonces, nosotros, esto prácticamente está como un protocolo de la FELAMPE. Todo paciente hospitalizado debe ser evaluado dentro de las primeras 24 o 48 horas con un método de tamizaje validado y de acuerdo a los resultados deberá ser derivado para evaluación nutricional formal. El cuidado nutricional del paciente hospitalizado y la administración del soporte nutricional requiere de la implementación de guías prácticas clínicas que contemplen el método de tamizaje nutricional, la evaluación metabólica nutricional formal, también la implementación del plan de alimentación o terapia nutricional, programa de seguimiento y también la reevaluación y formulación del plan y o terapia a su finalización para hacer el debido seguimiento del paciente que salga de la UCI a cuidados generales. También nos dice, ¿no? El soporte nutricional es más costo efectivo cuando es realizado por un grupo especializado. Cada institución debe contar con un grupo interdisciplinario responsable del soporte nutricional. Las sociedades científicas deben proveer capacitación y actualización, así como definir guías de práctica clínica. Los sistemas nacionales de salud tienen que sostener y regular su aplicación, todo esto para que los pacientes tengan garantizado su derecho a recibir el óptimo tratamiento alimentario nutricional independientemente del lugar donde se encuentre, lo que nos falta en el Perú, que no tenemos. Los trabajadores de la salud estén respaldados en su práctica clínica. Los sistemas nacionales de salud realicen la vigilancia epidemiológica, fiscalización y aplicación del financiamiento. Ahora, ¿cuáles son las situaciones que dificultan, ¿no?, al paciente crítico? Tenemos la diarrea significativa que ponen en riesgo la administración de líquidos y electrolitos, trastorno de la motilidad gástrica y gastroparesia que pueden provocar broncoaspiración, posición en decúbito y reflejo de arcadas, hilio paralítico, intestino delgado 24 horas, colon, estómago, 3 o 4 días van a ser prácticamente para poder recuperar el peristaltismo, porque generalmente si una operación ha sido prácticamente contaminada, ha sido dependiendo del tiempo operatorio prolongado, va a tener este, mayor tiempo de hilio paralítico. Tratamiento medicamentos puede afectar la tolerancia de la nutrición enteral, obstrucción intestinal de factor mecánico, o sea, las posiciones, ¿no?, del paciente, fístula intestinal de alto gasto, hemorragia intestinal severa, fase inicial del síndrome de intestino corto, colitis pseudomembranosa severa. O sea, estas dificultades van a conllevar prácticamente a dificultad para dar una nutrición enteral. Entonces ahí vamos a pensar ya en una nutrición parenteral, ¿no? La nutrición parenteral consiste en administrar nutrientes al organismo por vía ya prácticamente extradigestiva, ya sea por la vía venosa central o vía venosa periférica, dependiendo prácticamente de la complementación que vamos a dar al paciente en la nutrición, ¿no? Porque esto va a ir ya por vía sanguínea. Se tiene que calcular la cantidad necesaria para cada individuo mediante la nutrición parenteral. Los nutrientes alcanzan la circulación venosa directamente sin atravesar la barrera intestinal de una forma diferente y como sucede en condiciones fisiológicas, ¿no? Entonces ya prácticamente es artificial. Acá también vamos a considerar los tipos de catéteres, ¿no? Los catéteres venosos centrales no túneles
tunelizados están indicados cuando el tiempo esperado de utilización es menor, inferior a 2 semanas y tienen la ventaja, ¿no? De que pueden canalizarse al pie de la cama con las adecuadas medidas de asepsia necesarias. O catéteres centrales de inserción periférica, que son el PIC, catéteres tunelizados. Se trata de un catéter venoso central que va a ser tunelizado por cierta diámetro y también cierta medida, ¿no? Que va desde el punto de inserción hacia la parte periférica en la que prácticamente va a tener el paciente ese catéter por largo tiempo cuando ya el paciente necesita mayor tiempo prolongado de alimentación. Y esto se va a comprobar a través de una ecografía o radioscopía de elección mínimo recomendado, dice con ecografía, y que consta de una porción intravenosa y una porción subcutánea, una externa, como va a ir prácticamente como su nombre dice, no tunelizado. La clasificación son total o completa, nutrición parenteral total de 2 en 1, que solamente son carbohidratos y proteínas, o 3 en 1, que van a ir carbohidratos, proteínas y lípidos. La periférica, que es la nutrición parenteral periférica, va a ir generalmente, puede ir 3 en 1 o 2 en 1, sino la diferencia es que la osmolaridad va a ser baja. Como acá dice, ¿no? Inferior a 900 miliosmoles podrían ser administrar por ello a través de una venosa periférica, pero mayor a esta concentración va a ir por una vía central, venosa central. La indicación, ¿no? Para una venosa periférica es corta, no debe ser mayor hasta 14 días, pero generalmente hasta 7 días estamos administrando acá en el hospital. Desnutrición en caso de desnutrición moderada, complemento de vía oral, enteral, o sea, cuando el paciente está ingiriendo una cierta cantidad de nutrientes y luego se va a complementar con la vía periférica. O una falta de acceso central, ¿no? También se va a ver el riesgo-beneficio del paciente. Nutrición parenteral total, ¿no? La solución tenga una osmolaridad superior a 900 miliosmoles. Cualquier tipo de solución cuando se prevé larga duración. Los preparados no se deben permanecer almacenados más de 24 horas después de su preparación a temperatura ambiente en nevera. Puede durar hasta 72 horas. Según la taxonomía Nanda, nosotros debemos elegir los patrones para poder elegir el diagnóstico de enfermería. Van a ser de acuerdo, ¿no?, a los resultados deseados en el paciente, características del diagnóstico, bases de investigación de la intervención, factibilidad de realizar la intervención, aceptación por el paciente y la capacidad del profesional enfermero. O sea, vamos a tomar en cuenta todos estos factores para poder hacer un buen diagnóstico. Y los diagnósticos de enfermería van a ir basados solamente en 10 patrones, no son 13 patrones, solamente 10 patrones que van a ser contemplados para el diagnóstico de atención. La elección, ¿no?, de un resultado hay que tener en cuenta la percepción de salud tanto por parte del paciente como del personal. El diagnóstico o problema de salud son las características definitorias y factores relacionados o factores de riesgo. Las características del paciente y sus referencias, preferencias y las opciones de tratamiento. Los diagnósticos, como les decía, son generalmente tenemos ocho diagnósticos más frecuentes en cuanto a la nutrición. Nutrición inefectiva, exceso de nutrición, necesidad de nutrición desconocida, riesgo de ingestión inadecuada, riesgo de ingestión excesiva, deshidratación, sobrehidratación, intolerancia a los alimentos. Son los más utilizados para el plan de atención de enfermería. Los cuidados de enfermería se van a basar más que nada en la manipulación del catéter, porque muchas veces creemos que estamos haciendo bien, pero no tenemos cuidado con la asepsia, que es lo más importante.
conexiones y los cambios de bolsa se deben hacer con el mayor grado de esterilidad para el paciente, porque no tenemos mucho cuidado con eso. Conexiones intravenosas nuevas y estériles cada 24 horas. El lugar de entrada del catéter y las conexiones se mantendrán envueltos en material estéril. En caso de infección del punto de inserción del catéter, deberá procederse a la retirada del catéter. Para evitar complicaciones metabólicas como la hiperglucemia, debemos cuidar de forma exquisita la velocidad de perfusión. También, ¿no? Es importante valorar las características de la preparación y la administración, no utilizar soluciones de nutrición parenteral si presentan partículas o si los lípidos se han separado, ¿no? Y han formado capas, o prácticamente la coloración de la bolsa de infusión, la enfermera deberá controlar la tolerancia de la nutrición parenteral, controlando los niveles de los electrolitos, equilibrio hídrico, concentración de glucosa, incremento de peso y mejoría de proteínas séricas. La NPT no debe interrumpirse de forma brusca, ya que puede aparecer una complicación de hipoglucemia. La conservación debe estar protegida de la luz y refrigerada de -2 hasta -8 grados centígrados. Lo óptimo es administrar la NPT o NPP inmediatamente después de la preparación con el uso de bolsa multicapa y de fotoprotección. La degradación de vitaminas y oligoelementos es mínima. La bolsa de nutrición parenteral debe llevar una sobrebolsa protectora para evitar la degradación de vitaminas fotosensibles y los procesos de perioxidación. Las bolsas multicapa tienen cierto efecto fotoprotector. Actualmente acá no se está poniendo la línea radiopaca porque no se está preparando la la NPT con vitaminas sensibles a la luz porque el hospital no cuenta con eso, por eso es que se está poniendo en forma particular y diferente a cada paciente, programado prácticamente en determinadas horas diarias o cada semana. Entonces están recibiendo sus vitaminas los pacientes muy separados de la nutrición parenteral. Para la administración se recomienda el uso de filtros debido a que pueden prevenir el paso de posibles precipitados o gotitas, ¿no? de lípidos de gran tamaño. Para mezclas ternarias se debe utilizar filtros de 1,2 micras, pero en el hospital no cuenta y no lo tenemos. La reacción de Maillard consiste en una interacción entre los aminoácidos y la glucosa que da lugar a una coloración pardo amarillenta en la nutrición parenteral. Entonces, esta reacción debemos ver, ¿no? La degradación, porque en este caso hay mala, prácticamente la calidad de la mezcla es mala, por eso se tiene que tener cuidado cuando se administra la nutrición parenteral, viendo la coloración de la bolsa. Los cambios de pH y temperatura puede también facilitar a estos precipitados. Se debe evitar fármacos en Y debido a la posible interacción entre las soluciones, sobre todo teniendo en cuenta que estas soluciones son prácticamente muy sensibles a poder contraer infecciones por la misma concentración de proteínas, aminoácidos que tiene, ¿no? No podemos mezclar con otras infusiones. Las complicaciones son las trombosis venosa, la hiperglucemia, síndrome de alimentación, alteraciones asociadas a déficit de grasas, patología hepatobiliar y sepsis por el catéter. Pero gracias a Dios, durante el tiempo que estamos ya las enfermeras en USNA hacemos seguimiento de estos aspectos y hemos tenido solo un paciente que ha sido con un catéter compartido que ha llegado a una infección de catéter venoso central. Eso es todo. Muchas gracias.